muy bien los hinchas de Boca desde el domingo, muy bien. Hay gente acá Pero que muy bien, sufre, claramente, sí, sí. sufre, llora, se flagela, pero bueno, ya les va a pasar. Creo que se tienen que ir acostumbrando, me parece, porque me parece que Tuvimos un proceso de desolación y estamos saliendo con firmeza y con mucha audacia. ay, Así que estamos muy felices de retomar la senda del triunfo. sí, señor, y me parece que ellos están empezando, no vamos a decir un largo, en una de esas no es tan largo, pero un camino de descenso. Están yendo casi, digo, en picada, no en picada tampoco, están, bueno, describirlo vos en términos económicos, esas curvas que van para abajo. No, lo importante es que nosotros estemos felices. Sí, Después, pues que ellos se embromen, decía. el resto en términos futbolísticos, tomen cada uno el camino que le corresponde, ¿no? Sí, pues. Y que Por lo puedan. pronto es importante que la mitad más uno del pueblo argentino esté muy feliz, porque Boca ha retomado el triunfo, ha retomado este camino de gloria, triunfo y felicidad al pueblo argentino. O sea, que esto termina en la Libertadores del año que viene, decía. En la Libertadores Y y en la del en Mundial el también, Mundial de sí, pues. Clubes. Sí, señor. Hasta ahí, mire qué optimista que usted como economista. Pero bueno, ojalá que sí, vamos a creerle a los economistas. Inflación de octubre, 2,3% y acumula 5 meses de aceleración ya, según el índice. Paulatinamente, Tito, viene creciendo la inflación, paulatinamente y lamentablemente viene creciendo de a un punto la inflación, 1 punto, 2 puntos porcentuales la inflación desde el mes de junio de este año, cuando tocó en el mes de mayo un piso del 1,6% como variación respecto al mes de abril, y a partir de ese momento empezó en una tendencia marcadamente o continuamente y levemente ascendente, más allá de que el indicador anual el indicador anualizado no esté dando un 31%, que claramente es muy inferior al del año pasado. Ese es el dato positivo que aún podemos registrar, pero ese es el dato positivo que me parece también debemos remarcarlo. El dato preocupante es el hecho de que el aumento inflacionario, el aumento del índice de precios al consumidor, que se refleja a través de sus variaciones, se reflejan a través del índice de inflación, está mostrando este progresivo aumento, lo cual obedece sin duda a algunos factores que están relacionados con expectativas, y en este sentido hay que ver qué pasó en el mes de octubre. Te acordarás que en el mes de octubre lo que hemos visto es una fuerte crisis de expectativas respecto a la realidad económica argentina, en relación fundamentalmente a la posibilidad o no de cumplir con sus compromisos de deuda, y esto fue acelerando. Y eso que uno sospecha, corregime si me equivoco, porque ya sabes que yo soy afecto a las teorías conspirativas y a la frase esa que me enseñó mi papá de piensa mal y acertarás. El gobierno forzó con todos los mecanismos a su alcance frenar el aumento de precios para llegar a las dos fechas eleccionarias de la mejor manera posible. Y bueno, ahora ya se terminaron las elecciones y nos vamos a empezar a tener un proceso de aumento ascendente de todos estos números, de todas estas cifras. A ver, yo en este sentido creo dos cosas. La primera es que... o sea, la pregunta para que lo entienda doña Rosa, sí. ¿estamos frente a un proceso de inflación reprimida artificialmente que se va a desencadenar o no? Bueno, por eso hay que ver dos cosas ahí. Me parece que la primera cuestión tiene que ver con que nosotros estuvimos en un proceso electoral que terminó el 26 de octubre, para llegar a este proceso, en el medio de la turbulencia financiera, en el cual aparece un actor imprevistamente de improvisto, y a su vez como un cisne
muy raro, un cisne negro. El famoso cisne negro. Cisne blanco, en este caso aparece Estados Unidos, dándole una ayuda entre comillas, porque finalmente nos enteramos ahora de que no fue una ayuda. Eso te iba a preguntar después que nos explique cómo es que Scott Bessent ahora dice contento que ganamos guita con Argentina. Eso, ahora te explico esto. Primero respondo tu primera pregunta. Ese es el primer dato. Entonces estuvo conteniendo el aumento del precio de la divisa norteamericana, y con esto frenó en parte una mayor expectativa inflacionaria que venía jugando muy en contra de, obviamente, los aciertos sobre la variabilidad del nivel de precios que tuvo el gobierno a lo largo de su gestión. Y esto estaba poniendo en serio riesgo no solamente su gestión, sino fundamentalmente su gobernabilidad y la legitimidad de su gobernabilidad. Entonces, obviamente que utilizó todo lo que estuvo a su alcance, entre ellos un endeudamiento con el Tesoro de los Estados Unidos. Ahora nos enteramos que terminó siendo un endeudamiento, y ahora respondo esa pregunta que me hiciste, teniendo en cuenta de que si vamos hacia atrás menos de un mes, vamos a recordar que Estados Unidos le dio a la Argentina un swap, es decir, un contrato a través del cual la Argentina podía activar una ayuda financiera en dólares para estabilizar la moneda o para estabilizar sus valores de reserva. Y efectivamente, como nos gusta decir a muchos, entre gallo y medianoche, esa ayuda de los Estados, esa supuesta ayuda de los Estados Unidos interviniendo en el mercado financiero argentino, comprando pesos, inyectando dólares en el Banco Central, terminó luego de las elecciones activando el swap y recuperando Estados Unidos los dólares que había puesto en el Banco Central a través de un endeudamiento de más de 2.000 millones de dólares para sostener en la semana previa a las elecciones el valor de la moneda. O sea, yo creía que mi compinche, mi amigo, nuevo amigo que me estoy haciendo, un tipo fantástico, simpático, me prestó unos pesos para que pase la crisis y después me los devolvé cuando pueda, y resulta que era mi compinche el usurero de la esquina y me cobró. Mira, en el círculo de los economistas se menciona como en muchos círculos financieros se menciona como la mayor operación de trading financiero en la historia de los Estados Unidos por la ganancia en el corto plazo a través de una operación del Tesoro. Esto significa que espera, tanto, decime despacito eso, ¿tanto fue? Eso que nosotros por supuesto, la vimos pasar, digamos. En menos de 10 días, Estados Unidos colocó dólares a cambio de pesos en el Banco Central de la República Argentina. Previo a eso, le otorga a la República Argentina un supuesto beneficio de un swap para la estabilización de la moneda por los 20.000 millones de dólares, estos están anunciados, y luego de las elecciones, para recuperar esos dólares, teniendo en cuenta que el Tesoro norteamericano tiene que rendir cuenta también a sus representados en los Estados Unidos, sí, pues. Cambia nuevamente los pesos o mejor dicho, hace que el Banco Central active el swap, otorgándole nuevamente al Tesoro norteamericano estos 2.000 millones más los intereses. Por eso es que Scott Bessent dice, hemos ganado en esta operación financiera. Sí, pues. Ya lo había dicho en otro momento. El mismo Trump lo dijo, sí. Ya estaban haciendo un negocio importante con la República Argentina. Sí, que creímos que era medio una exageración, pero ahora queda claro que no había nada exagerado y que efectivamente no sabía que era tan importante en términos comparativos, digamos que no hubo otra tan grande, pero que sí que se llevaron unos mangos. En el Tesoro de los Estados Unidos existe un fondo que se denomina Fondo de Estabilización de Monedas, que le permite a los Estados Unidos hacer algunas maniobras de este tipo. De todos modos, estas maniobras se realizan con una información y de manera transparente a los representados del gobierno de los Estados Unidos. No te olvides que en Estados Unidos gobiernan o intentan gobernar un partido denominado republicano, es decir, con toda la característica que tiene la república, deberían ser bastante
ecuánime y transparente en la administración y en la información sobre la administración pública. Por lo tanto, era casi de manual que esta operación de trading financiero significa operaciones de mercado financiero de muy corto plazo para obtener beneficios y que normalmente se opera en el sector privado, pero en este caso lo utilizaron a los estados, tanto al Estado norteamericano como al Estado argentino. Por lo tanto, es obvio que y llevando esta cuestión a la... Claro, pero el Congreso de Estados Unidos normalmente logra que el Congreso de turno logra que el Ejecutivo de turno, sea quien sea el partido que gobierna y que tenga mayoría en las cámaras, que el Ejecutivo informe y cumplimente todos los requisitos que le pide la Constitución y el Congreso de Estados Unidos. Ahora nosotros no. Contame si... Como también debería pasar en Argentina. Sí, pues ese muy debería, porque hasta ahora no sabemos nada, creo, de la letra chica de todas las transacciones estas que vos estás comentando. Y tampoco sabemos qué pasó con el oro. Bueno, por eso son dos cuestiones que en los últimos 45 días han destapado cuestiones importantes, teniendo en cuenta que el Banco Central no informa a la Auditoría General de la Nación. Mirá de lo que estamos hablando, Tito. No informa a la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación es un órgano bicameral, es decir, integrado por representantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y cuyo auditor general de la Nación es un representante elegido por la oposición política. Esto está obviamente en la Constitución Nacional y reglamentado por las leyes correspondientes. Bueno, el Banco Central no informa acerca del destino del oro y cuál es el rendimiento que el oro está teniendo en Argentina. Y eso que ya se lo preguntaron formalmente varias veces, ¿no? Exactamente. Y por lo tanto, este hecho que ha pasado con el oro, más la activación del swap para devolver los $2.000 millones de dólares en la operación de mercado que hizo el Tesoro norteamericano en Argentina, para intervenir en la moneda, para intervenir en el valor de la moneda, son dos hechos muy relevantes que hablan muchísimo de la transparencia, de la transparencia y de la debilidad que existe hoy en el gobierno actual, y me parece que es un problema hasta del Estado argentino, y de muchas provincias, obviamente, y de muchas provincias, hay que ponerlo entre comillas, y que tiene que ver con la transparencia de sus cuentas públicas. ¿Cómo impacta todo esto que está sucediendo ahora en la vida diaria? Porque por ahí te pasan cifras de que cayó la pobreza, y estaba leyendo recién que la canasta básica trepó 3,3 en octubre, y una familia de tipo necesita 1.213.800 pesos para no ser pobre. Y entonces, ¿dónde me decís que se redujo la pobreza? Por eso, la pobreza, para eso hay que aclarar lo siguiente, Tito. Cuando hablamos de pobreza de esta forma, de la manera en que nos estamos refiriendo y de la manera que vos estás trayendo a la conversación, tenemos que referirnos que la pobreza bajo este concepto, la pobreza por ingreso se mide a partir de un concepto que se llama línea de pobreza. La línea de pobreza está marcada por el costo de la canasta básica total que tiene una familia tipo en la República Argentina, y que hoy, de acuerdo a lo que conocimos a través de informes del INDEC, trepó a 1.200.000, un poco más de 1.200.000 pesos, lo cual indica un crecimiento respecto a la última medición de esta canasta básica total. Esta canasta básica total está conformada por alimentos, más costo estimado de transporte, costo de farmacia, educación, alquiler de vivienda, recreación también, obviamente, y algunos otros elementos menores, pero el mayor componente es el de alimentos y de vestimenta. Esto sin duda que es preocupante, porque si bien la inflación aumenta un 2,2 y el costo de la canasta básica aumenta un 3%, significa que el costo de la canasta básica creció en el periodo más que el índice de inflación. Por lo tanto, es un dato a tenerlo en cuenta.
no es menor pensarlo desde esta perspectiva, es decir, crecimiento de la canasta básica total para que una familia no sea considerada pobre mayor al crecimiento de la inflación, y por otro lado los salarios reales todavía que no han podido recuperarse por encima de lo que han perdido durante el año 2024 y de lo que viene sucediendo en el año 2025. Por lo tanto, es una situación social que, como en otro momento yo te describí, está caracterizada por una relativa paz social y una armonía social, pero que está sobre todo generando un proceso a mi entender, de fatiga social que no se está traduciendo, y esto tendrán que ver los politólogos, que no se está traduciendo en decisiones políticas a nivel colectivo en el momento de la elección. Tendrá que ver con la desconfianza en sectores opositores, con la falta de mensaje de los sectores opositores al gobierno, con la falta de coherencia, por diversos factores. Pero y en esto cómo juega en el porque por un lado Angaú, diríamos los correntinos, yo no termino de creer esto de que se redujo la pobreza, pero paralelamente creció, no sé si exponencialmente, pero creció mucho el endeudamiento de todos los hogares, creció 8 puntos en el último año, dice el otro informe. Exactamente, por eso es que la o sea, soy menos pobre, pero estoy más endeudado, ¿puede ser así? Exactamente. No, pero no es tan así tampoco, porque pasa lo siguiente. La pobreza por ingreso, que no es lo mismo que la pobreza estructural, son conceptos distintos. Si querés, después en otro momento lo desarrollamos mejor. Pero la pobreza por ingreso tiene que ver con el costo de la canasta básica total. Y en realidad el costo de la canasta básica total o el indicador de pobreza por ingreso es muy sensible a la variabilidad de la inflación. No te olvides que nosotros venimos de una inflación en el 2023 del 230%, Tito. Sí, pues sí, ese fue un golpe. Tuvimos una inflación acumulada del 117 y este año venimos acumulando una inflación, vamos a terminar acumulando una inflación de aproximadamente un 32% al final del 2025. ¿Hay un proceso de desaceleración de la inflación? Sí, sin duda. Es riesgoso lo que está sucediendo desde 5 meses a esta parte, que la inflación sigue subiendo y nosotros no debemos normalizar que la inflación sea del 2, del 2,3, ni siquiera del 1,5. Tiene que ser menor, porque cualquier proceso inflacionario por encima del 1% mensual es peligroso, porque erosiona el costo de vida de los integrantes de una comunidad. Pero yendo a esta cuestión, el indicador de inflación es muy sensible, o mejor dicho, el indicador de pobreza es muy sensible a la variabilidad de la inflación. Por eso es que nosotros teníamos una inflación por encima una pobreza, llegamos a tener una pobreza por ingreso por encima del 50% y rápidamente, en menos de un año, ese nivel de pobreza por ingreso se redujo a un 38 y ahora en un 33. Lo que va a suceder a partir de ahora, si la inflación no se reduce por debajo del 1% mensual, es que al gobierno nacional le va a costar aplicar medidas que le impliquen una reducción de la pobreza por debajo del 30%. Nosotros venimos manteniendo un nivel de pobreza aproximadamente desde hace unos 25 años, en torno al 24 al 31%, pobreza por ingreso, y una pobreza estructural en torno al 15% de los hogares en la República Argentina. Ahora, contame todo lo otro que de la economía y de la política económica, de lo que no se ve, de lo que se está desarmando, de lo que se está vendiendo, de lo que está entrando libremente. Todavía no se nota, salvo en las periódicas noticias de que tal empresa suspendió personal o echó gente directamente, reducción de personal, ya no sé cuánta mano de obra efectiva en blanco, digamos, se perdió, y eso todavía no hay cifras netas. ¿Cuándo vamos a saber todo lo que está entrando, salvo la polémica esta que la habrá seguido entre el segundo, tercero, no sé qué grado tiene en la empresa de, ¿cómo se llama?, de Mercado Libre, que se quejó por la apertura de la economía y después el mismo dueño polemizó con
con Pichetto acerca de yo estoy en condiciones de competir con cualquiera, qué sé yo, se hizo el guapo. ¿Cómo impacta en el resto de las pymes, sobre todo, la apertura de la economía? Bueno, ahí es importante destacar lo siguiente, Tito. Un proceso de regulación que pueda generar mayor competitividad en la economía. ¿Qué significa competitividad? Significa que la economía pueda eliminar o derribar obstáculos que le impidan crecer, y a su vez tenía un profesor en un posgrado, en una maestría en políticas públicas, que hablaba de la competitividad auténtica, es decir, además del proceso de crecimiento económico, lo que tiene que generar ese proceso de competitividad es un proceso de inclusión. Bueno, ese es el concepto de competitividad auténtica. Entonces nosotros podemos aumentar nuestro proceso de competitividad o mejorar nuestro proceso de competitividad desregulando. Ahora, a mi entender, lo que se está haciendo y sobre todo en algunos sectores, es un proceso de desregulación sin escala y hasta, te diría, un tanto desbocado, y sobre todo cuando me refiero a esto, me estoy refiriendo sobre todo a la apertura indiscriminada de la economía hacia la competencia externa, sobre todo en aquellas industrias que evidentemente tienen mayor chance de competir por encima de nuestros productos nacionales. Y esto lo que viene generando es una caída en la actividad industrial. En la última medición del estimador de la actividad económica, la actividad industrial en la República Argentina cayó un 5%, Tito. O sea, hay un 5% menos de actividad industrial. Exactamente. ¿Este dato es mensual o anual? ¿Cómo es? Este es un estimador mensual, es el famoso estimador mensual de la actividad económica, que lo estima también el Instituto Nacional de Estadística. O sea que en un mes, Ataliba, exacto, cayó un 5%. Entonces, la medición que te estoy dando es la del mes de agosto. Esto está publicado en la página del INDEC, pueden entrar y ver el informe sobre el nivel de actividad económica. Y otro sector muy golpeado, que es muy sensible, sobre todo en nuestra región, en Corrientes, en Chaco, Formosa, Misiones, es el de la construcción. Muchos sectores han crecido, muchas familias han crecido, y sobre todo de los sectores vinculados a la obra pública. No me estoy refiriendo a los empresarios solamente, sino me estoy refiriendo al obrero de la construcción. Sí. Han sostenido durante muchísimo tiempo y han mantenido determinado nivel de vida a partir de la obra privada, Tito. No estoy hablando de la obra pública, que es uno de los sectores también más castigados, y por lo tanto esto resiente las economías regionales. La construcción cayó tanto por la falta de obra pública como por la disminución de la obra privada. Obviamente, y por la obra privada, Tito, por supuesto. No te olvides de que el sector privado viene perdiendo casi 200.000 puestos de trabajo en lo que va de la gestión de Javier Milei. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que leer cuando hablamos de, que estamos mejorando la competitividad, entre comillas, pero la competitividad auténtica que nos permita pensar en un crecimiento con inclusión, estamos teniendo serias dudas si efectivamente está sucediendo. Y efectivamente está sucediendo. Está sucediendo de que hay determinados sectores que están perdiendo frente a la competencia internacional en un ambiente o en un ecosistema competitivo donde claramente la industria nacional tiene que prepararse para competir, y no en esta mirada de regular a cualquier costo, lo cual sí, o de no gastar. En muy pocas experiencias en el mundo una economía se abrió a tontas y locas, ¿no? Como la nuestra en este caso, o la paralización. Ata, te quiero preguntar, la paralización de la obra pública, el abandono total de la infraestructura social, porque es la nuestra, es la que fuimos construyendo con todo, con mi plata, con tu plata, con la plata de todos los que nos están escuchando, caminos, rutas, puertos, todo eso que se está destruyendo por falta de mantenimiento,
y alguien calcula, se puede calcular cuánto más caro le va a salir, nos va a salir a todos cuando tengamos que arreglar una ruta que tiene un pozo de 2 metros de hondo, cuando pudimos haber arreglado uno que tenía 20 centímetros? No tengo la estimación, Tito, acerca del costo de la reparación. No estoy hablando de nueva obra pública. No, mantener lo que tenemos. Estamos hablando de ni siquiera mantener a esta altura, sino es la recuperación de las rutas, por ejemplo, sí. de la obra pública en general, pero de las rutas en particular que garantizan el transporte. Yo te doy un ejemplo. Nosotros vivimos en Corrientes y nuestras principales líneas de comunicación hacia Buenos Aires son la ruta 14 y la ruta 12, o la ruta 12 y la 27 hacia el sur. Luego entras Entre Ríos, y si vos transitas, vos solés transitar por esa ruta, sobre todo por la ruta 14, que es la más rápida, son verdaderos canales de riesgo para quienes las transitan, teniendo en cuenta que semana a semana los huellones aumentan. Entonces uno puede decir, bueno, sí, pero el equilibrio fiscal, el superávit fiscal, está bien. ¿Cómo estamos, qué estamos pateando para adelante para recuperar o para cumplir con los compromisos acerca de la deuda interna que el gobierno está generando? Porque podemos pensar que estamos generando un superávit fiscal, pero también estamos generando una deuda interna, sobre todo en obra pública. Y finalmente, lo que cuando muchos economistas hablan de que finalmente las generaciones no nos endeudamos o no cobramos más impuestos, pensando en una cuestión intergeneracional, bueno, nosotros dentro de 2 años, si no entramos en un proceso agresivo de recuperación de la obra pública, vamos a estar en serios problemas. Y no estoy hablando del sur de la Argentina o de la zona centro, estamos hablando de la zona nordeste del país. Estamos hablando nuestra ruta, nuestros caminos. Exactamente. Sí, está destruido. Cualquiera que circule por ello sabe. Y además el enorme riesgo en vidas humanas, ¿no? Pero, y de nuevo, en destrucción material en plata, porque 2 autos que chocan de frente y se destruyen mutuamente, además del costo de vidas humanas, si querés hacer el daño económico, es fenomenal. Estás destruyendo el capital de la sociedad. Ni que hablar. Ese costo es el mayor de todos, y que el Estado hasta inclusive está entrando en un proceso de omisión por incumplimiento en el mantenimiento de la obra pública. Por lo tanto, hay que ver hasta inclusive el alcance que tiene la posibilidad de judicialización. Sí, pues más vale. Yo creo que se puede judicializar, y hasta en el tema político, causal hasta de juicio político, cuando esto estalle, ojalá que no, con un super accidente, con un drama de esos que después sacuden a todo el mundo, y todos dicen cómo no la vimos venir, ¿no? La judicialización, es muy triste pensar en la posibilidad de que se judicialicen decisiones políticas, porque en realidad las decisiones políticas deberían ser decisiones soberanas. Lo que sucede es que a veces la omisión o el incumplimiento de determinados deberes de funcionarios públicos por la omisión en el cumplimiento de esos deberes, no estoy diciendo, o mejor dicho, por la omisión, no por el incumplimiento, me corrijo, por la omisión, lleva justamente a la necesidad de empezar a pensar ya no solamente la política, sino la intervención de un poder judicial que establezca el marco de constitucionalidad y convencionalidad, atendiendo a los riesgos en vida humana y obviamente al costo futuro que esto va a tener sobre la sociedad argentina. Sí, pero lamentablemente te cuento y te digo ahora que sos abogado, yo también, casi, o ya tenés título de abogado. ¿Ya está? Tenemos título. ¿Terminada la carrera? Ya, te digo, con la Corte Suprema esta que tenemos, no puede ser muy optimista con que se haga justicia finalmente.
Se me terminó el sin tiempo, duda. Ata. Seguimos otro día porque si no me echan acá. Te mando un abrazo, Tito. Estamos en contacto. Muchas gracias. Ata Liva, la probita.